Hola, bienvenidos a Coches para Disfrutar. Encantado de saludarles de nuevo. Esta vez volvemos con la segunda entrega sobre la leyenda del rey de los monstruos, sobre el Nissan GT-R. En la primera parte hicimos un repaso por su historia, revivimos aquellos años de su nacimiento y evolución a través de las 10 generaciones previas que ha tenido. Así, hemos conocido de dónde viene y quiénes estaban detrás de él. Hemos descubierto a lo largo de un viaje de casi 6 décadas cuál es el origen del mito del que hoy podemos disfrutar y ver por nuestras carreteras. Así que ahora vamos a continuar nuestro viaje por el mundo épico, el sitio donde lo virtual y lo fantástico se encuentran con la realidad. Pero toda historia tiene sus lados amargos, tiempos en los que donde antes hubo grandes victorias, surge luego la más frustrante de las derrotas. Esos momentos en donde no queda más remedio que retirarse a otro lugar y sentarse a meditar. Cómo Godzilla tuvo que adentrarse en el océano para a lo mejor no volver jamás. Pero antes que nada, será mejor que veamos de dónde viene realmente la marca que acabó desarrollándolo, dónde y cuándo nació Nissan. Así, conoceremos mejor sus antecedentes históricos y cómo llegó a la crisis que hizo peligrar tanto la existencia de la propia empresa como la de este legendario modelo que no ha dejado indiferente a casi nadie. En 1911, el ingeniero mecánico de 36 años Masujiro Hashimoto fundó la empresa de automóviles Kawai Shinsha Motor Car Works en el barrio de Hazabu-Iro, en Tokio. Lo ayudaron económicamente 3 mecenas que aportaron los fondos necesarios para su creación. 4 años más tarde, en 1915, fabricó el DAT, un vehículo cuyo nombre estaba formado por las iniciales de los apellidos de aquellos 3 inversores. En 1916, el sucesor del DAT, el DAT 41, alcanzó el éxito en las ventas dentro del mercado japonés. La empresa Kawai Shinsha cambia su nombre por el de DAT Motor Car en 1925. Después de una fusión empresarial, en 1926 lanza el hijo del DAT, el Datsun Model 10, que fue el vehículo que marcaría el nuevo destino de la compañía. La palabra son, que en inglés significa hijo, sonaba en japonés de forma muy similar a perder o pérdida, y como sus inversores no estaban para eso en el sentido literario, lo acabarían cambiando por Datsun. Por culpa de una reestructuración, el fundador Masujiro Hashimoto salió de la empresa que creó en 1931. Fue una situación parecida a la que sucedería con Steve Jobs en 1985, cuando John Scully, el hombre al que contrató como consejero delegado, lo echó de la empresa que él mismo fundó. Pero Hashimoto, a diferencia del de Apple, no volvió más fuerte y reflotó la compañía, sino que desafortunadamente desapareció de la escena y no hay nada más registrado sobre él hasta su muerte en 1944. En 1933, DAT Motor Car vuelve a cambiar su nombre por Jidosha Seizo Company Ltd. Yoshisuke Aikawa, ingeniero y presidente de la compañía minera Kuara, creó un holding de empresas que en 1934 absorbería la Jidosha Seizo, antigua Motor Car, y cambiaría su nombre global por Nihon Sangyo Company, que traducido al español significa industria japonesa. Para abreviar la terminología, el nuevo holding multidisciplinar pasó a llamarse formal y simplemente Nissan. La rama dedicada al mundo de la automoción de la compañía, que tras fusionar la antigua DAT junto con la otra automovilística Tobata Casting que también compró, sería bautizada como Nissan Motor Company Ltd. La nueva empresa automotriz, extraído del hijo del DAT, mantuvo el nombre de Datsun para sus coches más pequeños y se comercializó en muchos países con aquella nomenclatura desde 1935 hasta 1983. El acrónimo Datsun actualmente se ha vuelto a rescatar y relanzar en territorios como la India o Rusia. Nissan no solo construye coches, sino también camiones e incluso aviones para el ejército japonés. Después de la Segunda Guerra Mundial, rompió con el imperialismo tradicional clásico y gracias a ello prosperó del estancamiento y la paralización que sufrió tras el conflicto. Se asoció con la marca británica Austin en 1952 para obtener los diseños de sus vehículos, salvando las distancias, algo parecido a lo que SEAT hizo con Fiat, y así fue ascendiendo progresivamente en el mercado japonés.
Sus coches, a pesar de venir de los diseños de modelos de Austin, más que por estética, destacaban por una ingeniería sublime de factura propia e independiente de la británica que ganó varios premios en aquel campo. Otro punto fuerte era su resistencia. Los Datsuns tenían un aguante a prueba de bombas. Fruto de ello fue la victoria obtenida en 1958 con el Datsun 210 en el implacable Rally Mobile Gas Round Trial de Australia, donde solo los más fuertes aguantaban hasta el final. En la década de los 60, ya con diseños propios, Nissan Datsun comenzó a exportarse a Estados Unidos en 1960 y Europa en 1962. Llegó entonces a conquistar mercados a nivel mundial con sus modelos, como por ejemplo su famoso Datsun 240Z que hizo auténtico furor en los Estados Unidos. Contaba con un diseño muy atractivo, prestaciones de primera, un precio sin rival, menos de la mitad de un Porsche y por si fuera poco ganó varios campeonatos, razones por las cuales se vendían unidades como caramelos. Tal era su éxito que muchos modelos usados llegaron a venderse incluso más caros que cuando eran nuevos. En 1966, como sabemos, Nissan se fusionó con el fabricante Prince Motor Company, absorbiendo sus proyectos Gloria y Skyline. De este último ya hemos conocido sus comienzos. Nissan, a lo largo de los años, fue creciendo e innovando en el terreno de la ingeniería, como por ejemplo en el desarrollo del catalizador de 3 vías para disminuir emisiones. Fue pionera en sistemas que incluso más tarde otras marcas ofrecerían como novedad. No solo se quedó ahí, sino que también se dedicó a los motores marinos, a la maquinaria pesada e incluso a la industria aeroespacial. En su haber destacan, entre otros muchos otros, modelos icónicos como el Patrol, el Bluebird, el Silvia, el 280Z, el 300ZX. Llegó a convertirse en el segundo fabricante de automóviles de Japón solo por detrás de Toyota. A finales de los 80, su expansión crecía como la espuma y hasta llegó a fundar la próspera marca filial de automóviles de lujo Infiniti. Surgieron grandes nombres de toda esta historia como el de Yutaka Nakayama, que gracias a sus gestiones, Nissan existe en los mercados internacionales y en la actualidad cuenta con fábricas en hasta 17 países. Todo iba como la seda y los éxitos se sucedían uno detrás de otro. La empresa se convirtió en todo un referente a nivel mundial y las cosas no podían ir mejor. Pero todo esto, por desgracia, estaba a punto de cambiar. Nubes oscuras se ceñían sobre el futuro de Nissan. Llegaron los años 90 y el gigante automovilístico tomó una serie de desacertadas decisiones que se tradujeron en pérdidas y fracasos comerciales. Pérdidas que a finales de aquella década les llevó a acumular una deuda de más de 20.000 millones de dólares. Las malas gestiones por parte de la compañía, como centrarse en la innovación ignorando por completo los gustos del público, los elevados costes de fabricación o producir el doble de vehículos de los que vendían, les llevó a una racha de déficit de 7 años consecutivos. La empresa comercializaba 46 modelos en Japón, pero solo de 3 de ellos obtenían beneficios. La situación estaba tan mal que Nissan se encontraba al borde de la quiebra. Todo estaba cayendo en picado y no había manera de pararlo. Cerca de 80 años de historia estaban a punto de desaparecer para sumirse en el más triste de los olvidos. Tras varios intentos fallidos de rescate, parecía ser que todas las puertas a la salvación se cerraban. El 14º presidente de la compañía, Yoshikazu Hanawa, tenía toda la pinta de que iba a ser el último. Pero la ayuda al fin llegó. Vino de Europa y de la mano de Renault en 1998. El grupo francés se interesó por la marca y entró en negociaciones con esta para intentar una fusión. Después de largas y duras reuniones, el acuerdo empresarial final quedó en la adquisición por parte de la firma del rombo del 44% de las acciones de la japonesa con derecho a voto, y esta última se llevaría el 15% de los activos de Renault sin opción alguna de sufragio. Además, la independencia de Nissan con respecto a Renault se mantendría intacta. La marca francesa tuvo el valor de enfrentarse al agujero de más de 20.000 millones de deuda que arrastraba Nissan y que con sus correspondientes intereses iba creciendo a cada día que pasaba. Había por tanto que idear un rescate, un plan que hiciese resurgir la marca nipona y reconvertir por completo un negocio generador de pérdidas en uno que produjese beneficios y a corto plazo. El elegido para esta titánica labor de rescate fue el brasileño Carlos Ghosn, que ocuparía el cargo de la presidencia.
Era la primera vez que Nissan tenía un presidente no japonés en su historia y al principio, como era lógico, los japoneses, personas de fuertes costumbres y tradiciones, se mostraban reticentes. Pero Goen no era un cualquiera salido de la nada. Este ingeniero de minas trabajó para la multinacional francesa Michelin, en la que obtuvo grandes logros empresariales, y en 1990 fue nombrado consejero delegado de su sede norteamericana. En 1996, una económicamente maltrecha Renault lo fichó como vicepresidente ejecutivo y gracias a sus reestructuraciones e ideas volvió a generar beneficios en menos de un año. Sus credenciales no eran ni mucho menos vanas. Carlos Ghosn se puso a trabajar e ideó un plan de rescate dividido en 3 fases: el Nissan Revival Plan del año 2000, el Nissan 180 del 2001 y el Nissan Value Up del 2005. En abril del año 2000 comenzó su Nissan Revival Plan y cerró 5 plantas regularizando a 21.000 trabajadores. Eso no sentó nada bien a los japoneses, pero las medidas de abaratamiento de costes y ahorro pasaban por ahí. La idea se ve que funcionó y durante el primer año se pasó de una deuda de más de 6.000 millones de dólares anuales a beneficios de 2.700. En el 2003 la deuda de 20.000 millones se canceló por completo y en el 2005 se cumplieron todos los objetivos propuestos por el resto de planes. Fue una de las mayores recuperaciones económicas de la historia. Ese mismo año, Carlos Ghosn fue también nombrado presidente de Renault y pasó a dirigir ambas compañías a la vez. Salieron al mercado multitud de modelos que impulsaron las ventas de la marca nipona como nunca hasta entonces, con menores costes para la empresa pero ganando enteros en calidad e innovación para el consumidor. Con estos 3 planes ideados por Ghosn y su equipo, no solo se consiguió salvar y resanar a Nissan de su herida mortal, sino que hizo del grupo el 4º fabricante de automóviles del mundo. El 15º presidente de Nissan lo había conseguido, había salvado la histórica empresa y en Japón se convirtió en algo más que un salvador. Los japoneses lo ven como un héroe y el resto del mundo como uno de los mejores en el negocio global de la industria del automóvil. A partir de entonces, el ejecutivo sería un personaje muy popular en la cultura japonesa, apareciendo incluso en los famosos cómics manga y creando multitudes allá donde llegaba. Por su gran proeza, el emperador Akihito le concedió en el 2004 la Medalla de Honor con cinta azul de Japón. Pero a pesar de todos los logros, reconocimientos y la exitosa campaña de recuperación y crecimiento de la marca, no todo estaba hecho. Había algo que faltaba. Carlos Ghosn conocía la historia de Nissan, conocía sus inicios y su fusión con Prince Motor Company en 1966, y por supuesto, conocía el Skyline GT-R. El presidente pensó que tras 5 años de ausencia ya era hora de resucitar a la bestia. Era el momento de despertar de su letargo al rey de los monstruos. Había que llamar de nuevo a Godzilla. Así que sin más dilación, comenzó el ritual. El Nissan Skyline GT-R era una auténtica máquina de competición que circulaba por las calles. Un objeto de culto, un ganador de campeonatos y uno de los coches más deseados en el mundo de las preparaciones y las carreras callejeras. Aparecía en videojuegos, cómics, películas y todo tipo de revistas. Pero como ya sabemos, el Skyline GT-R jamás salió de forma oficial de Japón, y muy poca gente occidental había tenido la oportunidad de disfrutarlo fuera de sus fronteras. Ghosn decidió hacer un relanzamiento del GT-R a nivel mundial no solo para que todos lo conocieran, sino para demostrar al mundo de lo que ahora eran capaces. En el año 2001, aun produciéndose el Skyline GT-R R34, se decide dar un vuelco de 180 grados en el planteamiento. Se separa la gama Skyline de la rama de los deportivos puros, dejándolo prácticamente igual que al principio, como una berlina. De este cambio tan drástico nació el Skyline V35, que se comercializaría en Estados Unidos como Infiniti G35. Fue un coche bastante premiado y valorado, e incluso contaba con toques muy deportivos, pero no tenía nada que ver con un GT-R clásico. A partir de ese momento, el nombre Skyline y las siglas GT-R tomarían caminos diferentes para adentrarse en mundos radicalmente opuestos. En ese mismo año, ya sin el nombre de Skyline, se inició el proyecto CBA R35 GT-R. Como objetivo, se marcó el fabricar un supercoche para asombrar al mundo. No habría ediciones intermedias, ni se basaría en berlinas de 4 puertas. Solo habría una versión coupé con motor delantero y con un aspecto radical que llamase la atención nada más verlo. Debía ser extremadamente rápido, potente y en especial que batiese al poderoso Porsche 911 Turbo en su terreno, Nürburgring Nordschleife, pero tenía que costar casi la mitad.
El Nissan GT-R daba sus primeros pasos. En este nuevo proyecto, estar a la altura de lo conseguido por el legado de los viejos maestros Sakurai, Ito y Watanabe era algo más que difícil. Era todo un reto de honor hacia ellos. Así que había que encontrar a los mejores. Carlos Ghosn se llevó de la compañía Isuzu en 1999 al diseñador Shiro Nakamura, que ya había trabajado en General Motors, y se lo trajo a Nissan nombrándolo jefe de diseño. Lideró la creación de modelos como el Cube, el Juke, el Fire Lady, el Murano o el Infiniti M. Vehículos a los que les imprimió su carácter basándolos en la estética tradicional japonesa. Fueron los que acabaron marcando los inmejorables resultados en la etapa de recuperación de Nissan. El presidente no se lo pensó dos veces y nombró a Nakamura como director creativo del proyecto R35. Para desarrollar el proyecto necesitaban al mejor ingeniero que pudieran encontrar. Alguien que sustituyese y estuviese a la altura de los tres grandes maestros que habían convertido el Skyline GT-R en todo un mito. Kozo Watanabe, tras el desarrollo del último R34 y el retiro de Naganori Ito, pasó a dirigir Nismo. Por fortuna, no tuvo que buscar muy lejos y nombró como sucesor a Kazutoshi Mizuno. Llevaba en Nissan desde 1972 como ingeniero diseñador mecánico. Tenía una dilatada experiencia como manager del Grupo C del equipo de competición y ya estaba al frente del Skyline V35. Mizuno es la mente detrás del desarrollo del Nissan GT-R, el padre de la criatura que estaba a punto de nacer. Era el encargado de combinar, ajustar, refinar y encajar a la perfección todas las partes individuales para formar la máquina de competición más perfecta salida de Japón hasta la fecha, y la que acabaría siendo la obra culmen de su carrera. Shiro Nakamura nombra al diseñador Hiroshi Hasegawa como jefe de diseño. Hasegawa entró en Nissan en 1982 y ya había participado en los diseños del Pulsar, el Sunny o el Silvia. Él sería el máximo responsable del aspecto final que tendría el nuevo GT-R y se encargaría de dirigir los diseños tanto de la carrocería como del interior. Para el desarrollo y diseño del motor se eligió al ingeniero Naoki Nakada, todo un genio con multitud de patentes como la de un novedoso sistema de alimentación de combustible por inyección directa basado en la lectura de 3 sensores independientes. Ya estaban todos. Se disponía de un equipo formado por los mejores profesionales en cada especialidad. Había que ponerse manos a la obra y despertar a la bestia en un duro proyecto que tendría 5 años de duración. El presidente Carlos Ghosn solo puso una condición en el diseño final: que los pilotos traseros del nuevo GT-R fueran circulares y grandes. Como primera interacción, en el Salón de Tokyo Motor Show de 2001, Hiroshi Hasegawa presentó un concepto inicial de vehículo en forma de prototipo, el V35 GT-R Concept, codiseñado por Makoto Yamane y Takashi Utsunomiya. Mostraba un aspecto futurista e introducía novedades como un nuevo All-Wheel Drive System, el sustituto del anterior sistema ICAS de 4 ruedas direccionales, un alerón trasero eléctrico ajustable y una colocación del motor detrás del eje delantero que permitía una mejor distribución de pesos. El vehículo también apareció en el videojuego Gran Turismo Concept 2002 Tokyo Geneva de la PlayStation 2. Shiro Nakamura, el jefe de diseño de Nissan, convocó un certamen con diseñadores de la marca de varios países para aportar ideas al diseño definitivo que tendría el R35, donde al final solo quedaron 50 preseleccionados. Hiroshi Hasegawa sería el encargado de resumir todos los bocetos y materializar el conjunto resultante en algo tangible. La apariencia final que se le dio fue extraída de los cómics y los anime. Se basaron en series como Mobile Suit Gundam o Mazinger Z, para otorgarle al coche una apariencia musculosa y afilada de mecha gigante japonés, ya que pretendían trasladar lo fantástico de aquellos personajes al mundo real. En el Tokyo Motor Show de 2005 volvió a presentarse otro prototipo, el GT-R Proto, pero aquella vez con un aspecto muy parecido al que acabaría teniendo el modelo final de producción. Un coche de alto rendimiento ha de tener un chasis de la misma naturaleza. Una estructura que aguante fuerzas de torsión axiales, longitudinales y transversales extremas.
ha de soportar el peso de todos los componentes del vehículo y además de mantenerlos perfectamente unidos, debe pesar lo mínimo posible. Crearon una nueva plataforma llamada Premium Midship Platform, con un novedoso reparto de pesos donde cada una de las ruedas soporta casi la misma carga. Se fabrica en estructura multimaterial de acero de alta resistencia, aluminio fundido, fibra de carbono y un compuesto de polipropileno y fibra de vidrio. El nuevo GTR monta un paralelogramo deformable en ambos ejes, lo que proporciona una suspensión independiente para cada rueda. La empresa alemana Blistein diseñó unos amortiguadores con tecnología Damptronic de altura y dureza variables. Están controlados por ordenador y van ajustando de forma continua la regulación de la amortiguación. El sistema calcula la velocidad, la aceleración lateral, el par, las revoluciones del motor y el comportamiento en la frenada, por lo que va adaptando en milésimas de segundo la dureza y la respuesta de la suspensión a la conducción y a las condiciones del asfalto. Esto, junto con la carga aerodinámica generada, hace que el GTR se pegue literalmente al suelo. La tracción sería la evolución más avanzada hasta la fecha del sublime sistema inteligente controlado por ordenador Atesa ETS. Mucho más preciso y rápido que, además de todas las características de los anteriores, tiene en cuenta parámetros de control sobre la señal de derrape, la velocidad lineal del coche, la velocidad angular y el grado de giro del volante con detección de la cantidad de rotación aplicada. Se trata de un tracción trasera con el eje delantero conectable de forma diferencial, pudiendo entregarle a este hasta la mitad del par de tracción disponible. Cuenta con control de tracción y un control de estabilidad avanzado de 3 modos seleccionables. A Kazutoshi Mizuno se le ocurrió hacer algo que hasta entonces nunca había hecho nadie y que fue una de las mayores obras en la ingeniería de la automoción moderna: colocar el motor sobre el eje delantero y la caja de cambios detrás, justo por delante del trasero. Como era un tracción integral, la fuerza a ambos ejes se conduce por 2 árboles de transmisión independientes. Uno va desde el motor al eje trasero y el otro va desde la caja de cambios hasta el eje delantero. Una colocación única con una distribución de masas que permite al GTR un paso por curva asombrosamente estable y extremadamente rápido. Naoki Nakada, el ingeniero jefe del motor, tenía un reto por delante que asustaba a cualquiera, pero ante el que no se amedrentó: sustituir el increíble y exitoso RB26 de ETT por un motor completamente nuevo. Así es como nació el mejor motor de alto rendimiento que Nissan haya fabricado jamás: el VR38 de ETT. Esta nueva máquina era la última evolución de todo lo recopilado por Nissan de su larga experiencia en las competiciones, tanto en la JGTC como en las 24 horas de Le Mans del 97 y el 98, donde compitió con el Nissan R390 GT1. Se trata de un motor V6 TOC, lo que significa doble árbol de levas en cabeza. Lleva 4 válvulas por cilindro, haciendo un total de 24. Abandona la disposición en línea del anterior RB26 adoptando la distribución en V, lo que le confiere un centro de gravedad más bajo, un tamaño más compacto y un mejor equilibrado interno de los componentes. Incrementa su cilindrada en 1000 cm3, subiendo desde los 2,8 hasta los 3,8 litros. Los pistones están encajados con una tolerancia de micras en el interior del cilindro, pero para evitar la fricción entre estas partes, el recubrimiento, en vez de acero fundido, se ha construido en aluminio fundido por plasma, por lo que el movimiento alternativo del pistón se produce siempre a la misma velocidad, sin pérdidas de ningún tipo. A su vez, cada bancada de cilindros dispone de un sistema de admisión variable completamente independiente de la otra. Lleva instalados 2 turbos gemelos fabricados por la empresa japonesa IGI, soplando hasta 1,38 bares y que se integran en los colectores de escape del vehículo, consiguiendo un mejor equilibrio con un peso mucho menor. De enfriar el conjunto se encargan 2 intercoolers gemelos de gran tamaño junto con el radiador de agua. Entregaba 480 caballos a 6.400 vueltas y un par de 588 Nm entre las 3.200 y las 5.200 RPM. Este motor era capaz de catapultar el GTR de 0 a 100 en 3,5 segundos. En las versiones más recientes se irán mejorando estas características, llegando a alcanzar una potencia de hasta 600 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos. La transmisión está desarrollada por la compañía norteamericana BorgWarner. Se trata de una caja automática ultra rápida de doble embrague electromagnético con 6 relaciones.
Es transeje, por lo que combina un cambio de marchas con un diferencial de giro para las ruedas traseras. Tiene 3 modos de funcionamiento seleccionables por el conductor y es capaz de hacer cambios en hasta 0,15 segundos en el modo R. Para los frenos, la fábrica italiana de Bergamo Brembo se encarga de proporcionar unos rotores autoventilados flotantes de 390 mm delante con pinzas monobloque de 6 pistones y de 380 mm detrás con también pinzas monobloque pero de 4 pistones. El circuito cuenta con un sofisticado sistema ABS de 4 canales donde el actuador recibe información del módulo ECM del motor, del control de transmisión TCM, del sensor del ángulo de giro del volante, del detector de fuerzas G laterales, del medidor de combinación y del control ETS de la tracción. La distribución electrónica de la fuerza de la frenada EBD para cada rueda completa el efectivo conjunto. El R34 ya sentó un fuerte precedente previo, pero es el R35 el que queda totalmente ligado a la consola PlayStation de Sony y al videojuego Gran Turismo de forma definitiva. Esto se tradujo en el encargo por parte de Nissan a la desarrolladora del título Polyphony Digital al cargo del gran Kazunori Yamauchi el diseño de la pantalla que llevaría el vehículo presidiendo el salpicadero. En ella se representan diferentes valores como la temperatura del agua, la temperatura del aceite, su presión de funcionamiento, la presión de soplado del turbo, la cantidad de par de tracción a cada eje, un cronómetro. También se muestran las fuerzas G a las que se somete el vehículo gracias a varios sensores distribuidos dentro del habitáculo. Toda la información se ordena en una serie de pantallas configurables para que muestren en todo momento la vista que el conductor desee ver en el display. Es exactamente lo mismo que un videojuego. Ante todos estos complicados elementos, el ingeniero jefe debía hilar fino y hacer una labor de suma complejidad, para que todos ellos encajasen milimétricamente como si se tratase de las notas producidas por los diferentes instrumentos de una sinfonía. Kazutoshi Mizuno ejecutó el papel de director a la perfección y con sus ideas convirtió al GTR en una obra maestra. Ideas de auténtico ingenio que magnifican su labor y hacen que la máquina sea tan tremendamente efectiva y rápida, como la disposición de la caja de cambios detrás con el doble árbol de transmisión independiente, o cómo se dio cuenta de que cuando el GTR gira a la derecha, el peso del conductor afecta ligeramente a la dinámica del coche en ese lugar, y lo solucionó empleando en el lado delantero izquierdo unos muelles más duros que en el derecho. La aerodinámica que se consiguió en la carrocería es una de las mejores que hay en un deportivo de producción. Consigue un coeficiente aerodinámico de 0.27 que incluso luego llega a rebajarse hasta 0.26 en versiones posteriores. Un Porsche 911 Turbo tiene 0,31, por lo que a alta velocidad genera mayor resistencia al viento. Un Nissan GTR pesa 1.760 kilos en vacío. No es lo que se llama un coche ligero, pero eso se debe en parte al novedoso sistema de tracción integral de doble árbol que lleva. Sistema también corresponsable de su extremo agarre en las curvas. Según Mizuno, un Fórmula 1, que es el coche más rápido del mundo en paso por curva, pesa más de 600 kilos junto con su piloto. Gracias a sus grandes alerones, la carga aerodinámica que genera a alta velocidad es de entre 1.200 y 1.300 kilos. Si lo sumamos al peso del bólido, sale casi la misma cifra que la de un GTR, que no genera una carga aerodinámica tan bestial como aquel. Kazutoshi Mizuno demostró con creces estar a la altura de sus predecesores. La decisión de haberlo puesto al frente del proyecto R35 no podía haber sido más acertada. Después de todo tipo de pruebas en circuitos como el de Sendai, infinidad de estudios, incontables horas de trabajo y 5 años de complejo desarrollo, Kazutoshi Mizuno y todo su equipo estaban preparados para demostrar al mundo de lo que era capaz su criatura. Nissan había terminado el GTR. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees.
Su presentación sería en noviembre del año 2007 en el Salón de Tokio, y de forma simultánea en el videojuego Gran Turismo Prologue para la PlayStation 3. Pero, ¿podrá batir en el circuito más duro del mundo, el infierno verde de Nürburgring, al poderoso Porsche 911 Turbo? ¿Será el supercoche tal y como se esperaban? ¿Estará a la altura de sus míticos predecesores? ¿Cómo lo acogerán el mercado y los miles de fans? Todas esas preguntas no las contestaremos ahora. Lo haremos en la tercera y última parte de la leyenda. En ella abarcaremos el fascinante y meticuloso proceso de fabricación del motor. Analizaremos la versión actual que hay a la venta y veremos las mejoras del modelo que está por llegar y que probablemente será la última versión del R35. Ha sido un auténtico placer poder estar con vosotros. Nos vemos en la tercera entrega.